Continuamos con nuestro análisis del comportamiento termodinámico de los gases. En nuestra presentación previa quedamos en esta tabla que representa los valores críticos de los diversos gases que con frecuencia aparecen. Vamos a continuar ahora examinando otras ecuaciones de estado. La ecuación de estado de gas ideal no es la única ecuación que se ha propuesto. A mediados del siglo XIX, un físico holandés de nombre Van der Waals, o de apellido Van der Waals, propuso una ecuación que, si ustedes se fijan, tiene una estructura parecida a la ecuación de estado de gas ideal, pero tiene unos términos correctores. A partido por B cuadrado para la presión y menos B para el volumen, la cual en el rango que graficamos hace un rato, la presión la presión y volumen, digamos, para un gas cualquiera, da unos resultados que son muy similares y que así en términos cualitativos es difícil apreciar la diferencia. La misma forma de curva, la misma hipérbola equilátera. Las explicaciones que se han dado para la forma de esta ecuación dice relación con que en la superficie, en las paredes internas del recipiente, la presión que se mide no es la misma que hay en el seno del gas, porque faltaría moléculas, por tanto hay que corregirla. Lo mismo el volumen que ocupan las moléculas, en realidad no es todo el volumen del recipiente, sino que hay que restarle el volumen que ya está ocupado por otras moléculas. ¿Ya? La gracia que tiene la ecuación de Van der Waals se aprecia cuando cambiamos la escala del gráfico. Y si aquí graficamos entre 0 y 200 atmósferas, y aquí ponemos un valor de volumen, un rango bastante pequeño, entre 0 y 0,8, vemos que a temperaturas comparativamente bajas, de hecho, por debajo de la temperatura crítica, esto está calculado para el anhídrido carbónico, 304 es la línea azul, que es la línea crítica, ¿no es cierto? 260 y 280 están por debajo de la presión crítica y de la temperatura crítica. Vemos que la ecuación de Van der Waals se deforma más o menos siguiendo el perfil que veíamos en el gráfico generalizado de propiedades de los gases. O sea, esta ecuación no solamente describe el comportamiento en la zona de alta temperatura, sino que adopta formas que representan razonablemente también el comportamiento de los gases en la zona cercana al rango de condensación. Incluso aquí pasa algo bastante especial. Se supone que cuando se comprime un gas, este ejerce una resistencia cada vez mayor, reflejada en una presión mayor. Sin embargo, la ecuación predice que a partir de un cierto máximo aquí, el gas ejercería al revés, una especie de succión, antes de comprimirse. Después vamos a ver que esto en realidad físicamente no ocurre, y como eso es sumamente extraño, el gas adopta una solución que es energéticamente mejor, que es simplemente pasar directamente al líquido en esta zona. Pero lo interesante es que esta ecuación es capaz de adaptarse en esta zona a la forma de conducta del líquido. En estas gráficas se muestran simplemente detalles en otras escalas, ¿no es cierto? Aquí mucho más fino, y aquí con un rango de presiones menor para aumentar la importancia de esta curvatura, ¿no es cierto? Cómo la ecuación de Van der Waals se adapta a las condiciones especiales o da cuenta de que aquí ocurre algo especial, algo diferente. La ecuación de Van der Waals no es la única que se propuso. Otros científicos propusieron ecuaciones que también se caracterizan por corregir el valor de la presión y el valor del volumen. En este caso algo muy similar, pero con la temperatura aquí. En este otro caso hay un término exponencial que realiza la corrección. Estas ecuaciones, sin embargo, tienen más bien valor histórico. Una ecuación más moderna, generada a mediados del siglo XX, es la ecuación de Redlich-Kwong,
que ha demostrado ser todavía más fiel en representar el comportamiento real de los gases y que tiene una estructura, aquí está en la forma en que se publica normalmente, pero esta, reordenando los términos se puede ver que también tiene la estructura de la ecuación de Van der Waals con dos parámetros y con un término de corrección que tiene una estructura un poco distinta. Bueno, esta ecuación también permite describir la conducta de los gases en un rango bastante más amplio. Los parámetros de estas ecuaciones se pueden calcular a partir de datos del estado crítico y las expresiones que les dan forma. Por ejemplo, para la ecuación de Redlich-Kwong, la derivada de la presión respecto del volumen en el estado crítico equivale a obtener la derivada de esta expresión, que es igual a la presión, ¿ya? Y evaluarla en el estado crítico, ¿ya? Porque, bueno, y la segunda derivada, la misma cosa. Al calcular las derivadas después que se han obtenido, se reemplazan los valores de presión, volumen y temperatura por los valores críticos que corresponden, y queda un sistema de ecuaciones donde las únicas incógnitas son A y B, ¿ya? Para la ecuación de Van der Waals y cualquiera otra de dos coeficientes se sigue el mismo procedimiento. Entonces, de esta manera se puede obtener los parámetros A y B de estas ecuaciones. Por el lado de la ingeniería, apareció una forma de abordar el problema del ajuste entre una ecuación de estado y los datos reales completamente diferente. Simplemente la medida de la desviación de este PV partido por RT, que no es otra cosa que la ecuación de estado de gas ideal, pasa a llamarse aquí Z. En el caso de los gases ideales, Z es siempre 1. Pero cuando esto se desvía del comportamiento ideal, entonces aparece un número que es distinto de 1, y este número se le llama el factor de compresibilidad. Por ejemplo, para el aire se ha determinado este factor de compresibilidad, y aquí se puede ver que a temperatura del orden de 77 grados Celsius, más o menos, y presión de un bar, que es un poquitito más que una atmósfera, este factor Z vale 1, pero a medida que la temperatura desciende, este factor Z se va alejando de 1, 0,99, 0,97, 0,97, y aquí cuando damos un salto por debajo de la temperatura en que puede existir el vapor, esto se condensa, y lo que tenemos acá en realidad es una fase líquida. Esta frontera, cuando subimos la presión, el factor de compresibilidad también va creciendo con la presión, como se puede ver aquí, y al bajar la temperatura, este salto ya ocurre a una temperatura un poco más alta. Y así se puede ver acá, al examinar la curva, que esta frontera, ¿no es cierto?, ocurre a temperaturas más altas. Al momento de subir la temperatura, en general esto se mantiene bastante cerca de 1, no difiere mucho, pero al subir la presión estos valores también igual se alejan algo. Pero en esta zona de baja presión y temperaturas crecientes, el valor de Z es muy cercano a 1, ¿ya? Sin embargo, lo más notable de todo esto es que para distintos gases, nitrógeno, metano, etano, etileno, propano, butano, isopentano, dióxido de carbono, agua, etc., y para otros gases también, que simplemente no están considerados en esta gráfica, si se divide para cada gas la presión a la cual se encuentra por su presión crítica, se obtiene un valor de presión normalizado que se llama presión reducida. Del mismo modo, si dividimos la temperatura por la temperatura crítica de cada gas, obtenemos una temperatura reducida o normalizada. Entonces, esto quiere decir que esta curva, por ejemplo, todos los gases se encuentran a su temperatura crítica, en cambio en esta curva se encuentran al doble de su temperatura crítica, lo que por supuesto da distintas temperaturas reales para cada gas. Lo notable es que todos los gases, que por lo menos los que están presentados aquí y los demás no se desvían mucho de esto,
tienen un comportamiento bastante similar y que se llama entonces este modelo de factor de compresibilidad generalizado. O sea, el valor del factor de compresibilidad es más o menos el mismo para todos los gases, si es que se considera la misma temperatura y presión reducidas o normalizadas. Estos se llaman entonces estados correspondientes. Esto es muy útil porque se puede con esta figura obtener datos de volumen de gas para diversos gases, aunque no se tenga mediciones directas, nada más que extrapolando esta conducta. Con los datos de la lámina anterior, les invitamos, ¿no es cierto?, ahora a calcular u observar el rango de temperaturas y presiones en que Z es mayor que 0,99, que equivale a un 1% de error, o nos podemos dar un 5% de error de margen y ver para cada gas, ¿no es cierto?, en qué rango de temperaturas estamos en menos de un 5% de error al calcular el volumen a partir de una presión y temperatura. Por supuesto varía para cada gas, pero vamos a encontrar interesantes resultados en esta observación. Les invitamos a hacerla. Bueno, con esto se termina esta presentación relativa a los gases, que podemos resumir en algunas afirmaciones conclusivas. Primero, que los gases obedecen a relaciones del tipo volumen es una función de presión y temperatura que le llamamos ecuaciones de estado, y que es posible para un valor de presión y temperatura obtener un valor de volumen que va a ser siempre válido, que depende de estos valores, solamente del valor de presión y temperatura, y que no depende de la historia previa del gas. Segundo, que esta ecuación de estado de gas ideal funciona bien, como vimos al examinar el comportamiento del factor de compresibilidad del aire, cuando la presión es baja, o sea, estar en el orden de la presión atmosférica, y cuando las temperaturas tienden a ser más bien altas, es decir, la temperatura ambiente hacia arriba. Representa un modelo límite ideal de comportamiento. Otras ecuaciones, la de Van der Waals, la de Redlich-Kwong, son capaces ahora de predecir la inestabilidad de la estructura de una sola fase del gas por debajo del estado crítico, cosa que no es posible con la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, se paga aquí un precio por la mayor complejidad, en el sentido que también su capacidad predictiva, la de estas ecuaciones, es mayor. Ahora, si tomamos las propiedades y las dividimos por sus valores críticos, es decir, las normalizamos, encontramos que muchos gases presentan el mismo comportamiento, y eso es una novedad interesante porque nos deja preparados para poder establecer el volumen de un gran número de gases, nada más que conociendo este comportamiento que está reflejado o resumido en una gráfica que fue presentada en la lámina anterior. La otra cosa que, bueno, hay que verificar con el ejercicio propuesto es que por encima del doble de la temperatura crítica los gases son adecuadamente representados por el modelo ideal. Y ese es un criterio para definir cuándo la ecuación de estado de gas ideal puede ser considerada válida y aplicada sin mayores reservas. Aquí termina esta presentación.